buenas noches. Mi nombre es Sandra Lozano y una vez más los invito a que nos vean en Detente a Pensar, en la sección de Aquí Entre Nos. En esta ocasión vamos a platicar sobre los trastornos de la alimentación, en específico sobre la bulimia. ¿Por qué sobre la bulimia y no sobre los demás? Porque van a ser como diferentes etapas en las que vamos a ir platicando de los distintos trastornos de la alimentación y cómo se llevan a cabo. Sin embargo, en esta ocasión voy a estar yo sola porque yo misma voy a ser la que voy a contar mi experiencia de lo que a mí me sucedió. Yo tuve bulimia de los 16 a los 19 años, 20 años aproximadamente. Sin embargo, digamos que la parte en la que yo puedo encontrar que fue cuando inició mi problema fue a los 14 años. Seguramente, y 100%, o sea, antes a eso hubo diferentes factores que fueron como arreglando el camino para que esto llegara a suceder y para que yo tomara la decisión de enfermarme. Porque es una decisión, ojo. O sea, la gente que diga es que los demás tienen, no. O sea, es una decisión y cada quien tomamos la decisión para poder enfermarte o no enfermarte. Yo tomé la decisión de enfermarme. Sin embargo, les voy a contar lo que fue mi experiencia. Lo primero que me gustaría platicarles es, no voy a dar tips de cómo lo hacían, ni cuándo lo hacían, o sea, ni cuáles eran mis mañas para poderlo hacer, porque creo que no es el tema y no es mi idea. En algún momento dado que di pláticas sobre trastornos de la alimentación a adolescentes en diferentes colegios, muchas veces las adolescentes me preguntaban, ¿y cómo le hacías? ¿Y cómo lo ocultabas? Y yo como les decía, es que ese no es el tema, lo que yo quiero es no darles tips. Yo no vengo a darles tips y a enseñarles cómo hacerlo, sino vengo a enseñarles el otro lado de la moneda que nadie platica, ¿no? Cómo tu vida se convierte en un infierno. Entonces, ¿por qué a los 14 años? Y yo les platico que sí empecé a vomitar a los 16. Porque a los 14 años empezó mi lucha contra mi cuerpo. Fue una lucha constante. Una lucha en donde por comentarios de gente, en especial de hombres, no estoy, y por eso no especifico quién es, porque no es echarme la culpa ni mucho menos a nadie. Sin embargo, esos comentarios la verdad es que me afectaron. Me hace un comentario una persona muy cercana a mí, cuando yo tenía 14 años, que debería de bajar de peso, ¿no? Y en base a eso empecé a ver que si yo quería como conseguir lo que yo quisiera, iba a ser a través de mi cuerpo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que si yo tenía un mejor cuerpo, era mucho más fácil conseguir lo que yo quisiera en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía 14, 15 años. En ese momento las adolescentes, ¿qué es lo que quieren? Llamar la atención, tener a los niños cerca, ¿no? Ser el centro de atención. ¿Y qué pasa con una persona que tiene un poquito más de peso? Evidentemente puede llamar igual la atención, pero yo no lo creía. Yo empezaba a basar en donde todo lo que yo valía y lo que yo era a través de mi cuerpo. De esa manera, cuando yo termino esta relación, bajo de peso mucho. Bajé aproximadamente 9-10 kilos y entonces todos los niños que yo había pensado que no se iban a fijar en mí, resulta que se empezaron a fijar y me empezaron a seguir, me empecé a sentir importante, pero también me di cuenta, ojo, que fue a través de mi cuerpo. O sea, yo, Sandra, lo que yo valía pasó a segundo término, porque automáticamente el primero era mi cuerpo. Gracias a él, hoy podía conseguir que se fijaran en mí, mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo de peso, empiezo a conseguir todo, empiezo a ser un centro de atención y después de eso
resulta que voy a una fiesta de mis abuelos y bueno, me habían dejado de ver mucho tiempo mis tíos, mucha gente, y uno de mis tíos, el cual seguramente no lo hizo con mala intención, ni mucho menos, pero yo en ese momento, yo ya venía considerando que mi cuerpo era lo más importante para mí. Y entonces resulta que él me ve y me hace un comentario y me dice, wow, qué guapa te ves, ¿no? Yo estaba comiendo unos chocolates, tengo un problema con los chocolates de toda mi vida, y entonces me ve y me dice, pero deja de comer que vas a volverte a poner igual que como estabas. En ese momento me dio muchísimo miedo, ¿sí? Pero ojo, ese día en la mañana yo había escuchado, por eso es que les digo los comentarios, o sea, el comentario de baja de peso, el comentario de si sigues comiendo te vas a poner igual o te vas a poner hecho una gorda o vas a... O sea, en verdad es un tema fuertísimo, con gente que tiene un problema como yo de autoestima. En ese momento, híjole, se me acabó la vida. En ese día, en la mañana, mi mamá con mi abuela, resulta que vieron una noticia en donde se habían muerto unas señoras por vomitar. Ojo, a la hora que mi mamá lo estaba platicando con mi abuela, los escucho y le digo, ¿cómo? ¿Se murieron? Me dijeron, sí. Y oye, ¿y cómo se murieron? ¿Flacas? Y volteó mi mamá con cara de susto por mi pregunta y me dijo, sí, pues seguramente flacas, porque vomitaban todo el tiempo, pero se murieron. O sea, el tema no es cómo se murieron, o sea, si estaban flacas o no estaban flacas, se murieron. Se me quedó tan grabado que en el momento que mi tío me hace ese comentario de si sigues comiendo te vas a poner igual, dije, yo no quiero regresar porque no quiero perder lo que he ganado hasta hoy gracias a que bajé de peso. Entonces, ¿qué hice inmediatamente? Corrí al baño y fue la primera vez que vomité. Esa fue la primera vez que tomé la decisión de vomitar. A partir de ahí, empecé a ver que si yo comía y vomitaba, pues no engordaba mucho menos, ¿no? Entonces, empecé a adaptar a mi cuerpo a poder comer y vomitar. Entonces, al principio, seguía cuidándome como en una dieta y empezaba a comer un poco más y lo vomitaba. ¿Por qué? Porque las personas que tenemos un problema de bulimia, lo que nos acaba pasando es que nos da muchísimo cargo de conciencia, muchísimo. Entonces, nos sentimos, o sea, en el momento que te lo comes es chin, no puede ser lo que acabo de hacer, es como si me hubiera entrado veneno a mi cuerpo, en ese momento tengo que echarlo. Ahora, yo empecé a ya no querer salir a lugares porque no me veía como yo quería. Si había subido de peso, automáticamente ya no quería salir a ningún lado. Si mi pantalón ya no me cerraba, lloraba y me agredía a mí físicamente. ¿De qué manera? Me golpeaba, me hacía daño. Me veía en el espejo y realmente me repudiaba. Y me repudiaba por no tener ese control sobre mí, sobre mi cuerpo. Entonces, tenía un cargo de conciencia hacia lo que comía, pero no lo podía controlar. Era como tener esta doble moral hacia mí. Entonces, el que tú diario te digas, qué fea eres, no puede ser. No puede ser que no llegues a tener ese peso, ve que estás gorda. Porque, ojo, las anoréxicas sí tienen una distorsión ante un espejo y tienen un cuerpo, están esqueléticas y se ven gordas. Ellas sí tienen una distorsión como tal. Las bulímicas no. Las bulímicas se ven como son. Entonces, eso todavía es peor,
¿Por qué? Porque te sientes gorda y te sabes gorda, aunque no lo estés. Ojo, la anoréxica baja de peso. ¿Por qué? Porque deja de comer, cuando se laxa, mil cosas. Puede llegar a vomitar, pero la anoréxica no come. Hace unos ayunos muy grandes, se esconde la comida, ¿no? La bulímica, ¿qué hacemos? La bulímica, te comes unas cantidades así, que son los famosos atracones que hacemos, entonces te metes esa cantidad y después viene el cargo de conciencia, entonces es como, ¿cómo lo dices? Entonces vas y vomitas. Al principio empiezas a bajar de peso, después, ¿qué crees? Si eres bulímica, te tengo una noticia, nunca vas a bajar de peso. ¿Por qué? Tu cuerpo, ¿qué es lo que acaba haciendo? Que es lo que a mí me pasó. ¿Qué es lo que acaba haciendo? Me comía esas cantidades y claro, no dejaba pasar mucho para ir a echarlo. Ya lo había disfrutado, ni lo disfrutas, porque te lo comes esta parte tan rápido, no quieres como que nadie te vea. Entonces te lo comes tan rápido que después vas y lo vomitas. ¿Qué es lo que acaba pasando? Que resulta, está muy chistoso, tu cuerpo, ¿sabes qué piensa? Tu cuerpo dice, esta loca lo va a volver a vomitar. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tomar todo lo que pueda agarrar más rápido, porque lo va a volver a echar y me va a volver a dejar sin alimento. Bueno, hombre, sin lo que pueda sacar, la otra parte también se queda, que eso no lo consideramos las bulímicas, ¿no? Que hay una parte que sí se queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo realmente, es que si yo les contara las cantidades que yo comía en mis atracones, que aparte cada vez se hacen más constantes. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Que una bulímica no baja de peso, porque su cuerpo se protege. Además, ¿qué pasa también? Te empiezas a hinchar. ¿Por qué te empiezas a hinchar? Porque a la hora de vomitar también sueltas líquido. No nomás eso, empecé a usar diuréticos y laxantes, lo cual al principio era más relativo y cada vez fue más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también empiezas a desechar líquido. Entonces, ¿tu cuerpo qué empieza a hacer? Empieza a decir, pues vamos a agarrarnos del agua que tengamos para protegernos. Porque esta loca, realmente, ¿qué le está haciendo? O sea, ¿qué le está haciendo al cuerpo? Está sacando el alimento y además está sacando el líquido. De todas las formas posibles, ¿no? Entonces, evidentemente, esto se empezó a complicar mucho más. O sea, yo vomitaba una vez no sé cuándo, no era tan constante, se empezó a hacer más constante, empecé a perder más el control sobre lo que comía y lo que no comía. Me eché a todas las nutriólogas y nutriólogos en Guadalajara y en San Luis Potosí, todos los que me encontré, a todos iba. Me tomé todas las pastillas habidas y por haber para bajar de peso también, todo lo que me encontraba. Y gracias a todo lo que me metí, no estoy diciendo que no tengo una cuestión genética de problemas de la tiroides, pero sin embargo yo sí creo que además de todo esto que me metí, evidentemente también, digo, si ya tenía algo como latente, pues hice que explotara, ¿no? Y entonces me enfermo de hipotiroidismo para acabarla. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que me empiezo a hinchar más, me empieza a costar más trabajo bajar de peso. Sin embargo, me empiezan a controlar con mi pastilla y en teoría, pues deberías de bajar normal, ¿no? ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Yo empiezo a manipular y a decir que mi tiroides no me funciona y entonces que está lenta y entonces, porque aparte somos unas personas que sabemos manipular a la gente de nuestro alrededor. Ojo, no nomás nos enfermamos nosotros, enfermamos todo nuestro alrededor. Yo enfermé a mi familia. ¿Por qué? Porque ellos ya vivían expensas, sobre todo mi mamá, vivía a expensas de lo que yo sufría y de los chantajes que yo hacía. Entonces, es un poco más complicado de lo que creemos. Es cuando hablan de un alcohólico, de un drogadicto que enferma a su alrededor, que enferma a su familia. De igual manera yo lo hice. Yo los enfermé.
Ellos no me enfermaron. En algún momento dado de la vida, cuando llegué a vivir a México, digo, ya me tenía súper superada, yo estaba casada y nada que ver, fui a ver un psicólogo y el psicólogo me decía, oye, porque aparte empieza a rascar, ¿no? O sea, soy psicóloga, entonces si empiezas a rascarle a alguien, pues le vas a encontrar. Y si te vas a la infancia, ¿no? Y si quieres en esta vida, no, pues en otros también. Y entonces empieza a rascar, y entonces no sé qué sale algo de la bulimia, y entonces me empieza a rascar y le empieza a echar la culpa a mis papás, ¿no? Entonces sí volteé con él y le dije, oye, tío, cuando me di cuenta de todo lo que estaba haciendo, la manipulación que estaba haciendo, volteé y le dije, oye, ¿tienes hijos? Y me dijo, sí tengo. Yo en ese momento no tenía. Y le dije, híjole, la neta, yo no sé si quiero tener hijos. Le dije, porque ahora resulta que mis hijos me van a echar a mí la culpa de todo lo que les pase, siendo que yo lo voy a hacer con todo el cariño y con todo el amor del mundo, esperando a que no les pase nada a mis hijos. Que nadie me enseñe a ser padre y que nadie les va a enseñar a ser hijos. Entonces le dije, oye, que te quede bien claro, mi enfermedad es mía y de nadie más. Creo que mis papás han sufrido demasiado como para que tú vengas a decirme que mis papás tienen la culpa de algo que ellos ni siquiera querían hacerlo. Yo fui la que los manipulé y la que lo hice. Ellos no hicieron nada. Ellos lo único que hicieron fue amarme y quererme y tratarme de dar todo el amor posible. ¿Y sabes qué? Y yo fui la que estaba enferma era yo. Entonces de repente, como tomar esta responsabilidad, no podemos ir por la vida echándole la piedra al de al lado, ¿no? Pues qué fácil. Yo no tengo el problema, fue mi mamá, fue mi papá, fue no sé qué. Dios, o sea, es mi responsabilidad, yo tomé la decisión, yo me metí el dedo a la boca. Mis papás no me lo metieron, fui yo. Yo fui la que tomé la decisión. Y después, yo fui la que los enfermé. Ellos lo único que hicieron fue amarme. Eso va para muchos psicólogos que van por la vida echándole la culpa a los papás. Y entonces quitándole la responsabilidad a los niños. En verdad, los papás lo hacen con todo el cariño y con todo el amor que existe. Que nosotros malinterpretemos, ¿por qué mis hermanas no se enfermaron? Porque evidentemente la loquita era yo, no ellas, ¿va? O sea, entonces hay que ser realista en la vida. Tomar la responsabilidad de lo que hacemos. Ojo. Y nadie te va a sacar de un problema, de cualquier tipo de adicción, porque esto es una adicción. Nadie te va a sacar si no tomas tú la responsabilidad. Porque si sigues echándole la culpa al de al lado, pues nunca vas a salir. Nunca. Bueno, por eso les voy a contar ahorita por qué es a lo que voy. Resulta que yo sigo con este tema. Yo sigo teniendo novios, nadie sabía, ¿eh? Pero resulta que yo empiezo a enseñar a mis amigas cómo hacerlo y lo fácil que es y la culpa cómo te la sacas tan fácil, ¿no? En algún momento alguno de mis novios, bueno, mis exnovios en ese momento, que le conté que había tenido bulimia, pues él me dijo, nunca me di cuenta. Y le dije, pues güey, pues si no te iba a decir, o sea, ¿cómo? Íbamos a cenar, me paraba e iba al baño. En verdad te las ingenias de 1500 formas. 1500 formas. Y en ese entonces no había mucha información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que varias veces mi hermana le dijo a mis papás, oye, bueno, sobre todo a mi mamá, le dijo, oye, Sandra está vomitando. Y mi mamá siempre decía, pues si algo te cae mal a la panza, pues échalo. Entonces mi mamá me preguntaba, le decía, mamá, es que me cayó mal. Ay, no, sí, qué bueno, porque si te intoxicas, échalo. ¿Sí? Me mandan a estudiar fuera. Y cuando llego allá, mi mamá me dice, de entrada llego a una casa donde yo, pues el miedo más grande que tenía era de subir de peso. Y resulta que llego a una casa y la señora era de este tamaño, con sus 3 hijas de este tamaño. O sea, textual. Yo las vi y dije, madre, así voy a terminar. Porque aparte me encanta comer, ¿no? Y si estas están así, y con estas viejas va a durar todo un año, no manches, así voy a terminar. Y sí, así terminé.
Pero bueno, el chiste fue que llegando, mi mamá me dice, oye, ¿por qué no vas allá? Me fui a Canadá, a Vancouver. Oye, ¿por qué no vas allá y ves un doctor allá que van a ser muchos mejores que acá, ¿no? Y voy y veo uno, me sacó los estudios de la tiroides, digo, mi mamá se refería a la tiroides. Y cuando le cuento todos los estudios que me saqué y todo lo que me saqué de todo, el doctor me dice, aparte enfrente de la señora, así, ¿verdad? Entonces me dice, ojo, llevaba como un mes y medio ya. Me dice, oye, la verdad es que quiero decirte una cosa, que los síntomas que tú me dices serían de una tiroides que de plano no funciona. ¿Y qué crees? Tu tiroides sí funciona. Y los síntomas que tú me dices es de otro tipo de enfermedad. Entonces yo, bueno, entre que le entendía, no le entendía, y no, yo no me lo volteaba a ver así de, ok. Yo tenía 19 años. Y me dice, ¿te estás picando para vomitar? En verdad la pregunta me sorprendió muchísimo. En México no había información sobre eso. En Vancouver, en Canadá, en ese momento era un boom los trastornos de la alimentación. Entonces fue, ¿por? Me dijo, porque tus síntomas son de bulimia nerviosa. Yo la verdad es que no sabía que estaba enferma, ¿eh? Yo no tenía ni idea, ni por aquí me pasaba. Y es más, yo les dije, yo enseñé a mis amigas a vomitar. O sea, ¿qué les puedo explicar? O sea, yo fui como la dealer de la droga, la dealer de enseñar a mis amigas a vomitar. Yo no sabía que estaba enferma, mis amigas tampoco, evidentemente. Bueno, nuestros papás tampoco. Y entonces, resulta que me dicen, ¿qué crees? Pues estás enferma. Y en ese momento fue, oh my God. O sea, sí, estoy enferma y quién sabe de qué, porque no acabo de entender qué es lo que tengo. Y esta señora entendió que era anorexia, que la niña que le habían mandado a su casa no comía. Y entonces, ¿qué me hizo? Me puso en engorda. Y la vieja que se dejaba querer, pues era yo, ¿no? Y entonces, entre que comía, esta señora me hacía comer de más para que no dejara de comer, y yo mis vómitos, pues empecé a subir de peso. De entrada le hablé a mi mamá, le conté pues, la nueva noticia, pues, que su hija estaba enferma. Ella también se puso a investigar qué era, porque no tenía ni idea, igual que yo. Yo me puse a bajar información y a saber qué era. A ver, estoy contando que yo tenía 19 años, tengo 42 años. Estamos hablando de 23 años, hace 23 años. El internet y la información que hoy tenemos no tiene nada que ver con ese entonces. Yo bajaba lo que yo podía, ¿no? Pero no tenía tanto acceso. Y en ese momento la verdad es que yo estaba un poco en shock. Yo no entendía y como yo no me sentía como muy enferma. Es más, mi ideología era me voy a bañar con agua fría para deshincharme. O sea, imagínense la ignorancia que había en mi ser. Y bueno, el tema es de que mi mamá le dice a mi papá, después de 2 meses de saberlo o así, y mi papá también, sin saber en qué consistía bien, en México empezaba a hacer el tema, entonces mi papá me quería regresar, porque me quería internar, ¿no? En algún lugar para salvar a su niña, porque ni sabían bien qué era lo que yo tenía. Y evidentemente les dije que no, que yo iba a salir adelante, que era mi enfermedad y que yo tenía que salir adelante y que yo me la había provocado y yo salía sola adelante. En Vancouver yo tenía varios amigos mexicanos, varias amigas mexicanas, las cuales yo se los agradezco y sé que Dios me las puso totalmente en mi camino. De repente mis papás alguna vez me dijeron, creo que hubiera sido mejor haberte mandado a un internado, te hubieras aprendido más inglés. Y yo como les dije, sí, claro, me hubieras mandado a un internado. ¿Y qué crees? Tal vez tu hija, pues no sé si hubiera regresado, porque yo ya traía una bulimia muy adelantada. Y la verdad es que ya el vómito ya se me venía solo. Yo ya no empezaba a controlar.
Yo ya estaba vomitando 3 o 4 veces en el día. Y con todo y eso no bajaba de peso. Entonces, estamos hablando de que yo traía un trastorno bastante avanzado, muy avanzado. Y más mi desesperación de que estaba allá y resulta que no bajaba, ¿cómo iba a bajar? ¿Va? Se me comía todo lo que me encontraba. Y además mi tiroides ya no estaba funcionando idealmente. Y entonces también tengo un tema en la casa en donde yo estaba y decido cambiarme, irme a vivir a Victoria a estudiar allá, ¿no? En la casa donde llegué, de entrada, entro en Victoria y entro en la Universidad de Victoria a estudiar y entonces me va formidable. ¿Por qué? Pues porque ya tengo mucho acceso a internet, o sea, ya es otro sistema, no estaba como en la escuelita donde estaba, sino acá tengo mucho más información y la verdad es que me ayudó mucho, aunque no lo crean, en la casa en donde yo estaba, no, la señora se iba mucho con el novio y entonces me dejaba mucho sola, lo cual en cierto modo me empezó a ayudar. Ahí es donde yo tomo la decisión y empiezo a investigar y ahí es donde yo me doy cuenta, en la universidad pido ayuda y me dicen que no estoy tan mal, entonces que no me pueden ayudar. Y ahí es donde yo me doy cuenta que todo es a través de mi autoestima. Es donde yo decido empezar a me querer y cambiar totalmente el concepto que yo tenía sobre mí misma. Y me empiezo a ver en el espejo, ojo, pesaba 84 kilos. O sea, un mundo de kilos. Para tener 19 años, pues era demasiado. Y resulta que ahí es donde yo decido empezarme a querer, es donde me empecé a ver en el espejo, aunque me veía pues inmensa, la verdad, empecé a decirme cuánto me quería y lo bien que me veía. Y empecé a cambiar mi concepto sobre mí. Esa es la primera vez en la que dije, nunca más me voy a volver a negar nada. Entonces lo que empecé a hacer es empezar a comer menos. Sin embargo, ya no tenía esa ansiedad por comerlo porque sabía que lo podía comer. Y ahí es donde empiezo a bajar de peso. Mis amigas que vivían en Vancouver, yo me empiezo a ir a Vancouver a verlas mucho más seguido y les empiezo a pedir ayuda. Porque dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es primero trabajar en mí. Ya que ya estoy trabajando en mí, tengo que pedir ayuda para que no me dejen pararme a vomitar. Porque ya lo hacía inconsciente. Le pedí ayuda, en verdad. O sea, son mis ángeles 100%, o sea, esas 4 amigas que sigo teniendo, que son como mis hermanas, las que vivían conmigo temporadas más difíciles, y resulta que fueron las que me ayudaron para poder como superar esto y estuvieron como muy a la mano conmigo. Entonces a lo que voy es, todo era alrededor de mi peso, por eso les digo, o sea, el tener un trastorno en la alimentación realmente es un infierno. Es un infierno del cual cuando decides entrar, la escapatoria es muy difícil, muy difícil. O sea, yo les puedo decir que hasta la fecha yo sigo luchando contra eso. Es muy complicado poderlo explicar porque la gente que ha sufrido un trastorno de la alimentación sabe que te puede brincar en diferentes. No necesariamente es que me vaya a volver en una bulimia, me puede volver en una anorexia, me puede volver en comedor compulsivo, o sea, soy una persona que muy fácilmente podría volver a recaer en cualquier trastorno de la alimentación. Sin embargo, el tema de mi peso y de mi cuerpo es algo que constantemente lo traes. O sea, es como una adicción a las drogas. O sea, no es como que mañana, 5 años después, ya si las pruebas ya no pasa nada. Pues no. O el alcohol. O sea, no. Soy una persona que la cual, igual que si tú tuviste un problema de alimentación o estás decidiendo tenerlo, pues ojo. Es como los que fumamos cigarros, ¿no? Bueno, yo no fumo, pero
O sea, si yo sé que si lo agarro hoy, pues seguramente regresaré, porque existe una adicción. En un momento dado existió. Entonces, de esa misma manera, es idénticamente lo mismo. Ojo, cuando me enteré que yo tuve bulimia y ya le pude poner un nombre, evidentemente le hablé a mis amigas y les dije, ¿qué creen? Tenemos un tema. Estoy enferma y ojo. O sea, si ustedes no están tan metidas en esto, please déjenlo de hacer porque esto es una enfermedad. Las quise prevenir, las quise ayudar, espero que lo hayan hecho, ¿no? Una de las cosas es que, digo, para que se empiecen a dar un poquito cuenta del tema tan grave que es, si tienes una hija que su estado de ánimo depende de su peso, ojo, si no quieres salir por su peso, ojo, empiezas a entrar en una depresión fuertísima. Te empiezas a culpar. Tu ansiedad empieza a crecer mucho más. Entonces eso te hace comer. Yo guardaba todos los papeles de toda la comida que yo comía en un bote en mi closet. Y ahí los iba guardando. Cuando regresé de estudiar y decidí tomar como otro camino, ¿no? Y evidentemente mi familia me apoyó y evidentemente mis amigos, mis amigas, todo el mundo, quien lo supo, me apoyó. Cuando bajo ese bote y lo veo y lo saco para tirar y empiezo a sacar todo, no saben la cantidad de papel, o sea, bueno, de envolturas que había allá adentro. Era imposible. Mi mamá me decía, no puede ser. Y yo, sí. Sé cómo nunca me di cuenta. Y yo, mamá, pues era un bote de chicles. O sea, no te vas a dar cuenta. Pues era un bote así y nunca te vas a dar cuenta que estaba lleno de papeles totalmente pegaditos y guardado. Entonces, si empiezas a ver a tu hija que tiene atracones, normalmente lo van a hacer a escondidas. O sea, no te lo van a hacer de frente. Entonces, si alguien ve, son focos rojos. Si la ves vomitar, son focos rojos, en verdad. Siempre nos buscamos alguna forma de poderlo hacer sin que nadie se dé cuenta. Pero algo descuidamos. En verdad, no lo dejen en saco roto todo lo que les estoy diciendo como papás, porque avanza y avanza bien rápido. Y la verdad es que cada vez es más difícil salir. Yo, la verdad, es que tuve la fuerza de hacerlo sola y de poder salir sola y de tomar como las riendas y poderlo hacer. Creo que la bulimia es un poco más fácil, la anorexia es mucho peor. Sin embargo, sí les puedo decir que es una lucha interminable, interminable. Les digo, el uso de laxantes, de diuréticos se hace cada vez más. ¿Qué creen? Si estás decidiendo ser bulímica, no vas a bajar de peso, mi vida. Bajas 3, 4 kilos y subes 3, 4 kilos. En eso, oscilas. Pero no bajas. No bajas, porque los atracones que te das, los guardas, tu cuerpo lo guarda. Tu cuerpo lo que quiere es protegerte, porque tú lo estás agrediendo. Y entonces es la forma en la que tu cuerpo dice, me agarro de lo que me está dando, de lo poco que me está dando, porque ahí viene el vómito, y después el laxante, y después el diurético, lo cual está agrediendo totalmente tu cuerpo. Y se vuelve un círculo vicioso, y cada vez crees que no lo puedes dejar. Sin embargo, todo lo puedes hacer si tomas la responsabilidad de lo que has hecho, de lo que te está pasando, y buscas la solución, sin echarle la culpa a los demás. Nunca. Porque la única responsabilidad es tuya. Recuérdalo. Los comentarios que las demás personas hacen. En verdad tengan mucho cuidado, papás. Si tú le dices a tu hija, te engorda, en vez de te nutre, es diferente. Le damos un giro enorme. No te comas esto porque te engorda. No te comas esto porque no te nutre. Mejor cómete esto que sí te nutre. Hace una diferencia enorme. En verdad se los digo.
Y somos papás de verdad, metemos la pata 25,000 veces, ¿no? Yo a mis hijos les digo mucho, les hablo mucho de hacer ejercicio, de tener un hobby, siempre. Y siempre les digo, es que si yo hubiera agarrado un hobby, un ejercicio desde chiquita, en verdad hubiera sido más fácil. Entonces, pero también, si tú como papá te ven que no haces nada, pues evidentemente va a ser un poco más trabajoso que te puedan seguir tus pasos, ¿no? Si tú como mamá vives traumada con tu peso, evidentemente tus hijos es lo primero que van a aprender. Hay que tener muchísimo cuidado. Es un trabajo como papás constantemente. No estoy diciendo, porque siempre digo, ¿no?, que los niños tomen su responsabilidad. Y evidentemente deben de tomar la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, también como nosotros como papá, tenemos que tratar de ayudar para no fomentar que eso pase, ¿no? Fui a todas las nutriólogas que puedan existir y normalmente es lo que acaba pasando. Ninguna me acababa funcionando porque yo siempre decía que era rarísimo, porque pues evidentemente me metí unos atracones impresionantes, ¿no? Siempre le echaba la culpa a los demás, nunca tomaba mi responsabilidad, empezaba a entrar en depresiones, ansiedad, y lo que sí es que para mí, quiero decirles una cosa, las bulímicas, bueno, yo era una anoréxica frustrada, porque nunca llegué al peso que quería llegar, nunca lo logré, nunca pude tener ese control, lo cual no estoy diciendo que está mal, porque bendito sea Dios, o sea, creo que tiene menos afectaciones que ser una anoréxica. Una anoréxica tiene mucho más contraindicaciones de todo lo que le pasa. Su cuerpo se acaba y se deteriora mucho más que de una bulímica. Sin embargo, pues vamos teniendo como una muerte lenta y no tanto físico, sino emocionalmente. Es una muerte que te va, en verdad, te va acabando. Y si no te encuentras a gente grandiosa, y a gente, o sea, en verdad, para mí, ángeles que estuvieron conmigo en ese año que me fui a estudiar, hoy por hoy, tal vez mi vida sería totalmente diferente y las repercusiones de mi enfermedad hubieran sido totalmente diferentes. Tal vez no podría tener mis 4 hijos, ¿no? O me hubiera pasado mucho más cosas, hubiera entrado en una depresión mucho más grande y tal vez hubiera atentado contra mi vida. Lo cual es que yo sí creo que esos 4 ángeles que yo tuve cuando me fui a estudiar, la verdad es que sí me ayudaron a darle un sentido a mi vida y a ver que hay 1000 cosas más grandiosas que necesariamente mi cuerpo. Aunque les digo, siempre va a ser como una lucha constante, desgraciadamente, y que luchas constantemente para no volverte a enfermar, ¿no? Y desgraciadamente, pues así es esto. No hay más ni menos en esta enfermedad. Es un síntoma de que algo no está bien, evidentemente. Y tienes que rascarle para poder llegar a ese momento en el que algo pasó, que tu visión sobre ti cambió, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue mi historia sobre bulimia. Espero que les haya servido, espero que los tips les hayan servido. Y más que nada, si alguien que esté cercano a ustedes necesita ayuda, en verdad búsquenla. No se esperen que esto se haga mucho más complicado. Busquen la ayuda si tú tienes un problema o si conoces a alguien que lo tenga, busquen ayuda. Porque en verdad, cada día que pasa puede ser mucho más fácil que se involucren más cosas adictivas a la situación. Lo cual, mientras más grave empieza a ser. Cuando estuve en Vancouver, conocí a una niña que se estaba dedicando al modelaje, una cosa así. Ella era de México. Y justamente me contó que ellas, como se dedicaban a modelar y todo esto, justamente la droga es algo que está súper común. ¿Por qué? Porque te hace bajar de peso. Y su amiga, cuando se dieron cuenta de la adicción que tenía,
se murió de una sobredosis. Entonces, sí les recomiendo que si alguien lo ven como en esto, pidan ayuda, o ustedes, si están en este tema, pide ayuda, no te esperes. Siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar. Y no nomás eso, te tienes a ti, recupérate a ti y vive por ti. Bueno, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por acompañarme, espero que me den like, que me sigan, que se suscriban. En Instagram estoy en Detente a Pensar en, igual que en YouTube. Tengo un grupo en Facebook que se llama Detente a Pensar en, todo es Detente a Pensar en, que los invito a que entren. Es un grupo en donde buscamos el bienestar de las personas, en donde puedes subir comentarios, fotos, y si tú te dedicas a algo de bienestar para la persona, ya seas físico, psicológico, emocional, intelectual, clases de yoga, no sé, porfa, entra y apórtanos nutrición, híjole, tantas y tantas cosas, cosas orgánicas, tantas y tantas cosas que todo nos puede ayudar para enriquecer, pláticas. Si quieres venir conmigo y que te entreviste, que nos cuentes tu historia, también puede ser, o tu experiencia, nos encantaría. Me encantaría que me escribieras y feliz de la vida para poderte entrevistar y para poder hacer un espacio. Y bueno, les sigo recordando, les sigo promoviendo mi libro, Presuntas Culpables, el cual lo pueden comprar en Amazon, en pasta dura o en Kindle. Y pues muchas gracias por seguirme y por ver este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.